Oremos por la esposa del hermano Albey. ¿Cuántos se van a comprometer a orar por la esposa del hermano Albey? Ese amén, no me gusta. ¿Cuántos van a orar por la esposa del hermano Albey? Ese amén me gusta. Hermano, es que la esposa sí que es importante. Amén. Se lo digo yo uno amén, hermano. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Que sea el Señor hablando. Señor Jesús. Señor Jesús, estamos delante de ti. Señor, instruyenos en tu palabra, danos Oh, bendito tu nombre. Queremos que nos ayudes y hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor Jesús, háblanos por medio de este instrumento, conforme a la necesidad de nuestro corazón. Háblanos, tenemos hambre de ti, Señor. Queremos sentir tu presencia. Usa los labios de mi hermano Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no damos una alabanza a todos? Digamos, gloria a Dios. Amén. Dios está en medio nuestro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a sentarnos a la mesa. Amén. Y vamos a leer en un libro que es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer el primer libro y el primer versículo de la Biblia. No lo sabemos todos de memoria y yo creo que es el primer versículo que nos aprendemos. Amén. Luego cuando dicen en los cultos que digan versículos de memoria y se le olvida a uno un versículo y se le uno en una película, dice en el principio creó Dios la tierra y ya uno se salva, ¿no? Vamos a hacer lectura de este versículo y vamos a dejar que Dios nos hable acerca de si tiene sentido o no creer en la creación divina en relación a las teorías científicas. A ver si Dios nos habla un poco acerca de este tema. Me gustaría un poco que Dios nos ayudara a ver si podemos nosotros aclararnos respecto a eso. Vamos a leer este versículo todos a una sola voz. Digamos todos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leamos todo una vez más: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Tome asiento, hermano. Amén. Fíjese que este versículo es el primer versículo de la Biblia y es una afirmación categórica y poderosa en la que se afirma que Dios creó los cielos y la tierra. Luego el versículo 2 dirá: y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la superficie de la tierra o la faz de la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Bien, yo creo que para ninguno de nosotros es una sorpresa que el mundo entero está bajo el maligno. No es nada que nos sorprenda. Pero hay un versículo que sigue después de esa afirmación y dice: pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el verdadero. Este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Todos hemos oído hablar de la evolución. Amén. Todos hemos oído hablar de la teoría científica. Y todos hemos oído hablar de que venimos del mono. Y hay un coro, porque lo cantábamos en la iglesia, muy antiguo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho hacer la mímica, me ponía el pastor en aquella época, era el hermano Héctor Campuzano. Entonces siempre que iban a cantar el coro, me decía: hermano, pase adelante, hace la mímica. Y yo: si yo descendiera del mono, caminaría por las calles así. Entonces, él me pasaba para que yo hacía la mímica. A mí me gustaba mucho hacer la mímica, pero es una realidad. La gente cree ciegamente que venimos del mono. Y yo creo que es un asunto de extrema importancia analizar este tema. ¿Por qué? Porque en los colegios, en las universidades nos enfrentamos al tema de: no, yo no creo en la Biblia porque nosotros venimos del mono.
Y entonces le habla, yo vengo del Homo sapiens. Sí, señor. Vengo del Homo sapiens. Y todo el mundo en general cree ciegamente que venimos del mono. Porque, como les decía inicialmente, hay una intención del enemigo de tergiversar la realidad, de confundir. Y qué bueno pudiera ser que nosotros pudiéramos aclararnos, porque usted va al colegio, o va a la universidad, o usted se va al bus, en un metro, en un lugar, siempre va a encontrarse con alguien que le va a decir, no, yo creo en la teoría científica. Pero aquella persona que le dice ese comentario ni siquiera sabe en qué consiste esto. Sí, porque yo no creo eso de que Dios tomó del barro y nos muestra la palabra de Dios de que la creación da testimonio de su creador. Basta simplemente con mirar y contemplar el universo para darnos cuenta la grandeza del esplendor y digamos la perfección del universo. Yo voy a quitar el micrófono, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien, verdad? Amén, amén. Porque así hablo un poco más lentamente. Amén. Porque en el mundo hay una serie de principios y leyes universales que rigen la humanidad, que rigen el mundo y la materia que nos rodea. Y tampoco lo desconocemos, son teorías científicas, son cosas que sabemos que son reales. Y el hombre se ha interesado por estudiarlas. Y Dios dice en su palabra que la ciencia se aumentará. Amén. Entonces nosotros sabemos que es normal que la ciencia se aumente y que el hombre tenga la intención de que se desarrolle la ciencia. Pero en ese proceso de desarrollo de la ciencia nos vemos enfrentados a una situación en la que nosotros como creyentes debemos decir si nosotros vamos a creer en eso o no vamos a creer. ¿Y por qué no? O sea, tener un argumento, ¿no? Porque si bien es cierto que existe la ciencia y Dios deja la ciencia al hombre para que el hombre la desarrolle, y es una de las señales antes del fin, que la ciencia se aumentará. Lo dice Jesús. Y efectivamente vemos al día de hoy que la tecnología y la ciencia va a un nivel que nosotros no podemos ya alcanzarlo, así corramos detrás. Y si vemos nosotros la perfección de la humanidad, nos damos cuenta de que algo habla por sí solo acerca de que alguien ha hecho algo. La perfección del ser humano, nosotros mismos, nuestra constitución y el mundo que nos rodea, decimos, ¿quién hizo los cielos de los cielos? Aleluya, amén, La amén. tierra y el mar, la perfección que hay en el universo. Entonces, muchas de las leyes que hay se han demostrado y las conocemos. Una de ellas es, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es la ley de la gravedad, y son cosas sencillas, ¿no? Si yo dejo caer algo, caerá, porque hay una fuerza que está en el centro de la Tierra que va a atraer a las masas para que se caigan. Y es un principio y es una aceleración que en la Tierra va a ser siempre constante. Y entonces es una ley que no la podemos cambiar. Si yo me tiro de un quinto piso, pues me voy a tener que caer. Necesariamente, no voy a tirar más arriba. A mediados del siglo XVI, un hombre llamado Isaac Newton se fue a una cabaña, se fue a la casa de campo de sus abuelos y se sentó debajo de un árbol, y entonces él vio que una manzana le caía en la cabeza. Y él, como era tan inquieto, le gustaba la ciencia, se preguntó y dijo, ¿por qué la manzana cae al suelo? ¿Y por qué las hojas de los árboles van flotando y se van? Y las plumas flotan y no caen. Sí, señor. Tiene que haber algo, ¿no? Entonces desarrolla una teoría y se pone a pensar y crea la ley de la gravitación. Y luego el hombre descubre muchas leyes. Por ejemplo, la luz que vemos que está proyectando son teorías que han hecho que el hombre pueda desarrollar esa luz que nosotros estamos viendo, que estamos utilizando. Entonces esas leyes el hombre las ha trabajado, el hombre las ha descubierto en realidad. Sí, señor. Pero ¿quién ha creado las leyes que gobiernan el universo? Aleluya,
principio, trabajando mucho tiempo y porque Dios le dé la sabiduría. Pero ¿quién midió las aguas? ¿Quién hizo el círculo de la tierra? ¿Y quién ha hecho todo esto? Aleluya. ¿Quién crea las fuerzas de gravitación? Aleluya. ¿Quién crea las leyes que gobiernan el electromagnetismo, la luz? Sí, Señor. ¿Quién controla las estrellas? El hombre las descubre. Pero qué bueno que pudiéramos en esta hora entender que la grandeza de Dios es tan grande, Sí, Señor. que Amén. le ha permitido al hombre tener control y conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Ahora bien, a la pregunta de ¿tiene sentido que yo crea? Porque claro, es una cosa que... ¿Y tú crees que Dios hizo el cielo y la tierra? Bueno, eso no puede ser, eso ya no se lleva, eso está pasado de moda, si ahora hay que creer en el Big Bang. Y esa persona que te dice a ti que hay que creer en el Big Bang, él no entiende el Big Bang seguramente. Seguro que sí. O él no entiende en qué consiste la evolución. Sí, Señor. Y no se da cuenta la humanidad que cuando estudiamos estas cosas, cuando se analizan científicamente, yo he estado intentando encontrarle un poco de coherencia a la teoría científica. He hecho muchos esfuerzos por ver si tiene algo de coherencia. Y la verdad que tenemos que saber nosotros con tranquilidad que no la tiene. O sea, que tenemos que aferrarnos más a las escrituras, porque vamos a empezar un poco a pensar un poco en estas teorías Sí, que se señor. van a explicar. Según la ciencia, el Big Bang es el origen del universo. Y es una teoría un poco precipitada del hombre por excluir a Dios del protagonismo, quitarle el protagonismo a Dios. Si a la ciencia le interesa decir, pues Dios no existe. Pues si Dios no existe, ¿quién creó el universo? No, pues entonces un Big Bang lo ha creado. Pues el Big Bang, para que lo sepamos, los chicos que están en el colegio lo saben, se lo cuentan allí, que hay una masa de gases enorme en la nada. Y aquella masa de gases, por las presiones y las temperaturas, explota. Y esa explosión da como resultado el universo y las galaxias. El hombre durante mucho tiempo ha intentado llenar de contenidos esta teoría, alimentar esta teoría como la única forma de contrarrestar la fe en Dios. El hombre sin Dios está perdido y no tiene fe. Y al no tener fe no puede creer en eso, no puede creer en Dios, no puede creer en su poder, ni en su soberanía. Entonces empieza a llenar de contenidos la teoría del Big Bang. Y llenar de contenidos la teoría del Big Bang es tener que explicar cómo van a suceder las cosas después. O sea que hace 50.000 millones de años sucedió esta gran explosión. Esa gran explosión daría lugar al universo. Pero la ciencia allí, al afirmar que el universo surge de esta explosión, está violando los principios de la ciencia también. O sea que hay muchas contradicciones. Para aquellos que creen en la teoría científica, hay muchas contradicciones y muchas preguntas que resolver para poder darle coherencia a esto. Y una de las grandes contradicciones que tenemos que saber es que no es posible, científicamente no es posible, que de una situación como estamos describiendo, de una explosión, se pueda generar el universo. ¿Por qué? Porque el universo es una estructura organizada, ordenada, y no puede salir del desorden. O sea, ni físicamente, ni matemáticamente, ni de ninguna manera científicamente se puede ser coherente ese principio de que explote el universo, de que explote una masa y pueda producir alguna estructura mucho más ordenada. De hecho, hay una ley, la compartía con alguien hace 8 días, hay una ley dentro de la ciencia, dentro de la termodinámica, que explica que la naturaleza del universo es hacia el desorden. Y esa es la segunda teoría de la termodinámica. No voy a hablar aquí de esta cosa porque no tiene mucho sentido, pero la idea sí es que sepamos que lógicamente, si usted deja una habitación organizada, digamos, nosotros nos vamos de aquí en 20, nos vamos de aquí ahora mismo,
vamos de aquí ahora mismo. Todos, vamos de aquí. Y venimos en 20 años. ¿Cómo va a estar este salón que está aquí, que hemos dejado nosotros? ¿Cómo va a estar? Igual, sucio, limpio, mejor. ¿Cómo va a estar? ¿Con telarañas? No, a lo mejor va a estar con pintura nueva, va a estar con mármol y tapetería y ensillado y... no, imposible. Entonces, lo más probable es que la pintura se haya caído. Lo más probable es que el polvo se haya comido hasta el tapete. Lo más probable es que todo esto que está aquí se haya caído y que hayan telarañas, basura y desastre. Así no haya entrado nadie aquí, nadie ha entrado. Pero la tendencia natural de las cosas es hacia el desorden. Es una ley, un principio invulnerable. Y lo reitero, no somos nosotros los que hacemos los principios, los crea Dios. Amén. El hombre los descubre, pero se cumplen porque ha sido Dios, sí, Señor, amén, que ha establecido las leyes que gobiernan el universo. Él las ha establecido y lo declara en el libro de Job, y declara él que ha sido él que ha puesto el mar, que ha puesto la tierra, que ha puesto las estrellas, que ha puesto todo. No vamos a leer todo el capítulo de Génesis, pero que él mismo lo ha hecho. Todo lo ha hecho. Entonces, ahí habría un gran problema. Ya, cuando usted se encuentre con él y diga, no, que es que el Big Bang, no, un momento. No es posible que el Big Bang genere el universo, genere los planetas, genere la Tierra, porque no, porque viola la ciencia, viola los principios. Ahora, si vamos un poco más allá, supongamos que sí, digamos que sí, bueno, que se creó la Tierra. O sea, que no ha sido Dios que creó el universo, que creó la Tierra, sino que fue el Big Bang. Entonces la ciencia tiene ya otro nuevo problema, porque ahora va a tener que explicar cómo salen los seres vivos. Sí, Señor. Es un problema tremendo, porque fíjense que, bueno, la Tierra salió al azar. La Tierra surge al azar, se desarrolla así. Vale, vamos a aceptarlo un poquito, vamos a acelerar un poco. Ahora, ¿cómo salen los seres vivos? Ya otro problema. Entonces tienen que venir otro científico a llenar un poco el cuento de hadas. Entonces surge un científico que se llama Alexandre Parín y trabaja sobre una teoría que es la teoría de los coacervados. Él va a intentar explicar cómo la vida se crea en el agua. Y entonces efectivamente aquí ya hay un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces va a crear una gran especulación. El hombre es buenísimo para esto, para especular y para los cuentos. Porque es un cuento de hadas. A mí me llama la atención que dicen que nosotros creemos en Dios porque eso es como un cuento de hadas. Pero la gente no se ha molestado en analizar la teoría científica a fondo para ver detalles. Entonces, químicamente, la vida se va a crear en el agua, supuestamente. Pero ¿cómo se crea la vida en el agua? Porque existen las moléculas, existe la molécula del carbono, existe la molécula del hidrógeno, existe la molécula del oxígeno, y todas estas moléculas van a reaccionar y van a empezar a dar forma a las principales estructuras de la vida, a las células, a los tejidos y a todas estas cosas. Y resulta que para que esas moléculas puedan reaccionar entre sí y puedan crear otras macromoléculas, como el ADN, la parte integral de la vida, las células que transmiten la herencia y todos los componentes que tiene un ser vivo, pues aquello es un cuento de hadas, porque tienen que haber unas condiciones específicas que no se pueden condicionar al azar. O sea, volvemos otra vez a los principios, que no puede ser al azar. Entonces, pero sin embargo, es un acto de fe. Vea usted, la ciencia acude a la fe para decir, bueno, yo creo que sí puede ser. O sea, que el científico tendrá que tener incluso más fe que nosotros a poder creer en esto. Ya cuando uno mira eso, dice, no, pero ¿cómo se puede pensar? Ya cuando uno ha analizado, ya cuando uno se mete en un laboratorio a hacer reacciones y a trabajar con compuestos y con moléculas y a ver la complejidad de una reacción y las condiciones que tiene que tener una reacción química para que se pueda producir algo, como la sal de cocina que nos comemos, o el azúcar, o la pintura, para hacer una reacción, para crear algún producto a partir de una... Amén. Sí, Señor, amén. Pues allí ya hay un gran problema. Sin embargo, se afirma que allí salen los peces. No sé si van siguiendo la historia, sí, señor, un poco más rápido.
Pero salen los peces, ¿no? Los peces van dando allí, se van haciendo más grandes, las ballenas y todos los animales. Al azar, todo al azar, ¿no? Todo aquello es al azar. Y después, pues claro, esos animales pues van saliendo del agua, ya son reptiles, ¿no? Entonces ya el pez ya no quiere estar en el agua, sale un poquito y luego sale un poquito más y un día sale mediodía, el día siguiente se queda toda la tarde allí y ya no se ahoga fuera del agua. Y luego empieza a caminar por la tierra y va cogiendo piernas y todo el tema y van saliendo los animales del agua. Vea usted. Y se da lugar ya a los grandes reptiles y a los dinosaurios. Van saliendo del agua ellos solos y van por libre. Y se crean los grandes dinosaurios, ¿no? Y estos van a seguir evolucionando en distintas eras geológicas que van a estar descritas por la historia. Y estos animales pues van a dar lugares a los homínidos, ¿no? Ya van a llegar los homínidos, fíjese usted. Y estos homínidos pues van a empezar a evolucionar. Entonces hay otro problema aquí ya de evolución. Entonces tienen que esperar mucho tiempo, muchos años, en el siglo XIX, un hombre llamado Charles Darwin crea la teoría de la evolución, que tambalea, ya allí tambalea la creencia religiosa y pone ya en duda la Biblia, porque ella dice, ya venimos de mono, ya todos ya hemos armado la coartada. Y resulta que la teoría, así a simple vista, es interesante, pero realmente no puede ser. Ya vamos a ver por qué. El mono, del que describe Charles Darwin en un libro que él escribe de la selección natural, este mono tiene una característica. El mono vive en el árbol, o sea, va por los árboles, va por la rama, bajo el tiempo. Come de allí, come de los bananos, come de lo que está en los árboles. Y por eso el mono tiene las extremidades muy largas, entonces él lo explica. No sé si todos hemos visto aquella evolución que se muestra, ¿no? en las imágenes, ¿no? Que sale un hombre así, y luego un hombre así, y luego un hombre así, y luego ya sale un hombre caminando así tranquilamente. Lo hemos visto todos. Aquello, pues, es eso lo que sucedía, ¿no? Entonces, lo que afirma es que había un hombre, estaban los monos así, ¿no? Así. Cuando se bajaba del árbol, imagínense colgado todo el día, allí, para allá, para acá, luego cuando se baja, pues normalmente va a ir así, no sé qué. Entonces, como ahora se va a dedicar a la casa hacia abajo, ha decidido él no seguir montado en los árboles, sino dedicarse a la casa, o sea, ir a comer animales por tierra. Ha tomado un día cualquiera esa decisión y se ha dedicado a ello. Pero como él ya no está colgado, las extremidades se le empiezan a cortar. Esa es la teoría de la selección natural. Se le empiezan a cortar a él las extremidades. Y al empezar a cortarse las extremidades, pues entonces ya muchos años de estar ya en la tierra, dedicado a la casa, corriendo, comiéndose los animales que están por allí, huyendo, escondiéndose, haciendo casas, cabañas, él ya está un poco más. Y así es como sucesivamente él se va. Entonces ya va a pasar el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Homo sapiens, que ya es el hombre pensante, ya estaba más o menos como nosotros y ya se dedica a otras cosas, ya negocia y tal. ¿Cuál es el problema de esta teoría? ¿Cuál es el problema de la teoría esta realmente? Que ahora se enfrenta a un problema más, y es cómo se puede explicar que un ser vivo que adquiera rasgos dentro de su proceso de crecimiento. Esto es muy importante porque luego es como le vamos a decir a la gente que nos lo explique, porque yo le digo a la gente que me dice, venimos del mono, y digo, explíqueme usted esto a mí. ¿Cómo un animal, como un ser vivo que adquiere unos rasgos y unas características físicas, él, durante su crecimiento puede heredarlas? O sea, puede heredarlas a sus generaciones. O sea, como el primer mono, la primera generación, digamos, los 10 primeros años, por decir algo, de monos que se dedicaban a la caza, ellos durante su crecimiento tenían unas características nuevas. Y era que ya, como se dedicaban a las actividades, iban creciendo y ya estaban corriendo y iban por allí, por la tierra. Entonces ya ellos tenían otras características. Pero ¿cómo se puede explicar que ellos, estos animales, puedan hacer que sus descendientes puedan heredar esos rasgos?
Es imposible, ¿no? Porque el ejemplo lo vimos nosotros. Usted cuando tiene 5 años se va a jugar por ahí, se cae, se raspa la mano, se cae por allí y se hace por aquí una cortada en la pierna. Y luego a los 17 años lo atropella una moto y se queda sin una costilla. Luego a los 5 años después tiene un accidente de coche y se queda sin una mano. Ahora yo pregunto, ¿eso le ha pasado a usted durante su crecimiento? Ahora, ¿se va y se casa, tiene un hijo y le nace sin una mano o le nace con una cortada en la pierna? Seguramente no. Seguramente no, digo yo que no. O sea, no creo yo que no va a pasar, imagínense. O sea, usted se va a bloquear por ahí, se rompe una pierna y le sale el... No puede ser, ¿no? No puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? Cuando este hombre descubre, cuando este hombre plantea esa teoría que le viene muy bien a la ciencia se lo agradece hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy existe aquel emblema de que Charles Darwin ha tambaleado la creencia religiosa del mundo entero. No se había desarrollado la genética, la ciencia de la genética en esa época no se había desarrollado. Entonces, como no se había desarrollado la genética, es normal que la gente no sepa que los rasgos que se heredan están asociados al ADN y al genotipo del hombre. O sea, solamente su hijo va a heredar los rasgos que usted ha heredado genéticamente. La información que hay en su ADN, esa información no va a cambiar desde que usted tiene un año hasta que tiene 200, 150, nunca cambia. Señor. Su información genética es la única información que usted puede transmitir a su descendencia. Eso no lo sabía Charles Darwin, eso no lo sabía él. Entonces él dice, no, pues nada, pues aquí ya está. Y se ha ido por la vía fácil. Y entonces la gente cree que estos monos y estos seres, pues claro, ellos tenían unos hábitos, cambiaban de hábitos. Y no, entonces claro, él tendrá que explicar de alguna manera. Yo, por ejemplo, fíjense que una persona que sea blanca, que se vaya para África, imagínense que se vaya a ir para África, toda su vida para África, con el calor que hace allí. ¿Cómo se llama el hermano Aníbal? Él es blanco, ¿no? Él es blanco. Él se fue para Cabo Verde. Ahí hace un calor, eso es África, no, Guinea. Ahí hace un calor. Imaginemos que él se vaya para allá y se quede 20 años. Ese hombre se pone negro del sol que le va a dar. Negro se pone. Pero ahora, si él tiene hijos, ¿cómo van a salir sus hijos? Así esté él allá en Guinea. ¿Cómo van a salir? No van a salir negros porque él se haya colocado negro allí. Entonces, esas cosas no las tenía tan claras Charles Darwin, porque no se había desarrollado la genética. Entonces aquí la ciencia se enfrenta a otro gran problema, y es explicar cómo es posible que se desarrolle esto. Pero hay miles de interrogantes que hacen que la teoría científica sea un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. Y luego se enfrenta a muchos otros problemas que tiene que explicar. Porque la gente habla con autoridad y dice, pero es que la ciencia, la teoría científica, la teoría científica. Y se enfrentan a otra serie de problemas que tiene que explicar la teoría científica respecto a la inexistencia de la línea de descendencia de los gorilas, los monos y del mono en general. O sea, ¿dónde está el hombre de Cromañón? ¿O dónde está el hombre de Neandertal? ¿O dónde está el Homo sapiens que nadie los ve? Están en los libros y en las historias, pero ¿dónde están? Si nosotros venimos del mono, tendríamos necesariamente que ver, porque es una evolución, significa que hay especies de los distintos niveles en todos los tiempos, porque están evolucionando. No todos los seres ni todas las familias van a evolucionar a la misma velocidad, por lo cual tendrán que haber un hombre de Cromañón, un hombre de Neandertal, o sea, quiero decir, uno que esté así, otro más agachado, uno que esté más erguido. Esa sería una buena pregunta. Y yo no hace y dice, oye, ¿por qué no me explicas esto que yo no lo he entendido? ¿Por qué yo no los veo? O sea, no aparecen en la prensa, no están presentando los telediarios, no aparecen en la televisión, no los ves tú en los zoológicos. Entonces, hay muchos interrogantes que no están muy claros
el interrogante del azar tampoco está claro. Es decir, ¿cómo el azar va a dar origen a la vida? Es decir, eso daría por sentado que la existencia misma del hombre carece de sentido y de significado, porque es producto del azar. O sea, si su vida, yo le digo a la gente, si su vida es producto del azar y de la casualidad, no tiene sentido. Sí, Señor, amén. Sentido. La vida del hombre no tendría ningún sentido. Ahora, tampoco tendría ningún sentido la perfección del hombre, la perfección de la naturaleza, no tendría ningún sentido. Porque ¿cómo se puede explicar la perfección al nivel que tenemos nosotros de la creación cuando ha surgido el azar? No tiene mucho sentido. De cualquiera de las maneras, el gran problema al que se enfrenta la teoría científica hoy se llama el punto de la singularidad. Es el gran problema. Y eso significa, en pocas palabras, que la ciencia, ninguna teoría física, ninguna teoría matemática ha podido explicar el punto antes del Big Bang. No ha podido. O sea, el hombre, a día de hoy, se rompe la cabeza. Los físicos más calificados y los matemáticos más calificados están trabajando, llenando hojas y libros de ecuaciones a ver si matemáticamente pueden encontrar y descifrar el punto anterior al Big Bang, encontrar cómo, porque hay un espacio negro allí. Antes del Big Bang, ¿qué pasa? Sí, porque la ciencia tendrá que explicar la eternidad, ya no se puede meter con ese tema porque ya es complicado. Entonces, aquí tienen un vacío muy grande y es responder cómo se genera, o sea, el calcinadita del problema, ¿no? Es decir, antes, ¿cómo se ha generado aquello que están diciendo? La pregunta es, ¿ha surgido por fe? Y si Dios no existe, ¿de dónde ha salido? Amén. ¿De dónde sale todo aquello? No, que ha salido que estaba allí. ¿Cómo? Pues es un problema que tiene el hombre que se enfrenta a esto sin Dios. Es muy complicado. Y yo digo esto porque es una situación con la que nos enfrentamos y a mí me parece importante que podamos afianzarnos. El mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno tiene sus teorías y sus creencias y sus ideas y las vende al mundo y el mundo las compra. Pero nosotros creemos en Jesucristo, que es el único Dios y la vida eterna y el creador del universo. Y declara claramente que Él creó los cielos y la tierra. Y de allí todo el universo. Y su creación da testimonio claro, con evidencias de que Él está detrás de todo. Amén. Sí, Señor. ¡Gloria a Dios! Así, hermanos, que la idea era, de alguna manera, poder ver qué hay detrás de la teoría, qué hay detrás de las teorías del enemigo. Directamente son artimañas del maligno, Señor, para confundir. Que tenga sentido, ninguno. Ninguno. Yo solo por encima nada más. Si usted entra a fondo en todas estas etapas, va a encontrar muchos interrogantes. Entre ellos, ¿cómo puede explicarse que un ser vivo que no tiene espíritu, en qué parte de la evolución aparece el espíritu? Porque el espíritu, el hombre tiene espíritu. ¿Y en dónde aparece? Porque si los animales no lo tienen, ¿en qué momento puede llegar a aparecerle? Señor. ¿Eso cómo se lleva allí? Entonces hay muchos interrogantes que la ciencia no puede responder porque Jesucristo ha creado los cielos y la tierra. Esa es la única realidad. Creemos en Dios por fe. El mundo no cree en Él porque no tiene fe, no creen en la teoría, no creen en esto porque no tienen fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Hermanos, que esta era la corta reflexión. Creamos en Dios, afirmémonos en Él, entendamos que Él deja el conocimiento al hombre para que el hombre se acerque a Dios y no para que se aleje de Él. Y el hombre ha cogido el camino de alejarse. Pero nosotros estamos cerca de Dios y le creemos a Él. Y aunque no tengamos todas las evidencias, creemos por fe en Él. Y esa será nuestra salvación. Amén. Así que, hermanos, yo
quisiera también dejar, si hay alguna persona que quiera decir algo, aportar algo o alguna inquietud, porque yo entiendo que es un tema, yo lo he tocado porque es un tema que me parece que es un tema interesante a nivel de las juventudes, a nivel de la iglesia, porque en los colegios dicen cosas y son barbaridades, puede ser, pero uno muchas veces no tiene elementos para rebatirlo, para enfrentarlos. Y de todas maneras, de Dios es la sabiduría. Amén. Así que no sé si hay algo más al respecto, hermano Freddy. No, quería saber si los dinosaurios existían y fue creado por Dios. Ah, bueno. Los dinosaurios. Pues hermano, los dinosaurios, hay evidencias de que los dinosaurios han existido. Y hay que tener en cuenta que todo lo que hace referencia a la evolución del hombre, las evidencias que hay son evidencias científicas, es decir, el hombre ha encontrado pruebas de existencia de diferentes especies. Lo que sucede es que la Biblia no desconoce eso, o sea, la Biblia no descarta en ningún momento la existencia de los dinosaurios. Dice la Biblia que Él creó todos los reptiles, y dice aquí, no lo hemos leído, pero Dios que claramente los ha creado. O en algún momento, por la reproducción y los cruces, se hayan dado especies distintas, porque luego se van a cruzar y luego van a salir, digamos, animales distintos de los originales por cruces que hayan. Pero desde el punto, la Biblia no descarta la existencia de los dinosaurios, desde el punto de vista mío, no sé si hay alguna otra cosa, y ni tampoco descarta la existencia de todos los monos y de todos los homínidos que han encontrado, que los científicos han hallado los cráneos, eso, y los han encontrado, han existido, pero han existido porque ¿cómo es? Son solo cráneos. Luego han reconstruido. Lo que pasa es que ellos han utilizado esa información para crear una teoría, para alimentar una gran mentira. ¿Qué pasa con la teoría científica en realidad? Que es una gran mentira que interesa a la ciencia. Sí, señor. Entonces es una mentira que interesa alimentar desde todos los dominios de la ciencia. Entonces todos se van a poner de acuerdo, los arqueólogos, los científicos, todos los que están estudiando, para un poco aprobar, porque en el momento en que la teoría científica realmente no tenga el apoyo de la comunidad científica, tambalea, se cae. Entonces ellos necesitan de alguna manera alimentarla. Decir, oye, hemos encontrado lo que nos hacía falta para encontrar el dinosaurio de la era triásica. Ah, que lo encontraron. Pues sí, no pasa nada. Pues la Biblia dice que lo hizo, es normal que lo encuentren. Para nosotros es sorpresa, es normal. Amén. O sea, eso es yo lo que pienso. No sé si el hermano tiene algo más que comentar. Creo que todo está perfecto. Bien explicado. ¿Cómo? Aquí me dijeron unos muchachos, me dice, hermana, Dios sabe el futuro. Si Dios sabía el futuro, ¿por qué ha permitido de que uno nazca inválido? Muy bien, me meto ahí. No sé, que si sabía el futuro Dios, ¿para qué creó así? Porque dice que Él sabe el futuro. Eso es lo que me han preguntado. Bueno, yo sí digo una cosa. Dios sabe el futuro, pero Él deja al hombre en libertad. O sea que el producto del hombre, del pecado, de su vida, de su forma de llevar las cosas, Él no condiciona al hombre. Él sabe lo que puede pasar. O sea, por ejemplo, es como la pregunta de Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo permitió? No, Dios lo sabe todo. Pero Él deja al hombre en libertad. Y ya el hombre no lo sabe. Pueden ser consecuencias de sus pecados. Puede ser consecuencia. A la pregunta típica, pero si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Ay, ¿por qué tanta maldad, tanta miseria y la gente se muere? Aún no he contestado. Y si Dios existe, ¿por qué permite los guerras? Claro, aquella pregunta. Otra persona mate a otra. Si eso bien contestado, ¿no? Hay por ahí un video que sale un señor en una peluquería y le pregunta, no sé si lo han visto. Sí. No significa que porque Dios Todos los exista. barberos. El barbero, claro. No sé si, claro, son cosas de... Pero es que la gente cree que cuando uno se convierte al Señor, no le puede pasar nada. Yo tengo una... Dios nos guarda, pero... El mamá tiene una... Podríamos responder a una persona que es arqueóloga de Acapulco.
hablar de que en España. ¿Qué le podemos decir? Respecto a qué, o sea, decirle... ¿Cómo le contradecimos a esa persona que esos esqueletos, que esos cráneos que se han encontrado, esos trabajos que se han hecho, esas obras de arte que han hecho los antepasados, pertenecen a hombres o a evolución? A evolución. Yo le respondería, yo por ejemplo, yo le diría desde la Biblia directamente a una persona, que son muchas personas que estudian este tema y ellos tienen una división de la historia basada en dos cosas, la era zoica y la era azoica. La era zoica era sin vida, no había vida, y luego la era zoica es donde hay la vida. Entonces el hombre, la paleozoica, la mesozoica, la antropozoica, que es donde aparece el hombre, supuestamente. La cuestión es que muchas de las cosas que el hombre cree que ha descubierto, la Biblia las declara, y la Biblia no desconoce la existencia de ellos. O sea que para mí como creyente no resultaría ningún problema creer que esos animales existieron, pero yo, para poder creer en aquella evolución, tiene que haber una evidencia genética de que realmente se pueda transmitir una información cuando se están cambiando las condiciones del medio. O sea, si las condiciones del medio cambian y va a cambiar la información genética, ahí inmediatamente yo le digo, yo le creo a usted. El tema es que no hay forma de que las condiciones del medio puedan hacer que cambie la información genética para que pueda haber una evolución. Entonces, ahí tiene que haber también una evolución genética de la persona durante su crecimiento, y eso no es posible desde el punto de vista de la genética. Así que bueno. Amén. Gloria a Dios. Otra preguntita, basándonos en lo que es porque esas películas de dinosaurios y cosas así las hemos visto en peli, ¿no? Ah, sí, sí. También otras cosas que hemos visto en peli sobre la sirena. Eso es mitología griega. Mitología griega. La mitología griega nunca existió. Eso es precisamente mitología. Todo lo que es el minotauro, la sirena, el minotauro que es mitad hombre, mitad caballo, la sirena, el unicornio que es el caballo con el cuerno, por ejemplo el dios Zeus, todas esas historias las crearon los griegos para justificar la creación del mundo. Eso fue una teoría que se llamó la teoría mitológica, para justificar que habían dioses que habían creado el universo. De ahí está el dios Zeus, el dios del agua, por ejemplo, y de ahí muchos más dioses que fueron los que permitieron que dicen, según ellos, por ejemplo, Atlas, que era para resolver el problema de cómo se sostiene el mundo. Entonces dicen que Atlas era un dios que tenía en sus hombros el mundo, por eso no se caía. Esas eran ideológicas filosóficas, pero como dice el hermano Rey, más adelante se fueron resolviendo esos problemas cuando empezaron a hablar, por ejemplo, bueno, aquí nos notamos un poquito de ciencia. Albert Einstein pudo justificar de que la gravedad del universo era capaz de sostener el planeta Tierra, porque según la teoría de Einstein, el universo era como una especie de colchón, si no me equivoco, es como una especie de colchón que permite que el universo se sostenga. O sea, entonces la pregunta es, ¿quién es capaz de hacer todo eso? Ese es Dios. Yo respeto también respecto a la pregunta del hermano, concretamente Homero, que es el gran poeta de la tradición griega, él alimenta todo lo que es la mitología. La mitología es el producto de la mente griega que piensa que existen dioses. El politeísmo griego, del que habla el hermano, es Homero, que por primera vez da existencia y vida a las sirenas, ¿no? Porque en el viaje que hacía un hombre que se llamaba Ulises, que es el protagonista de la historia de la Odisea, él tiene que pasar por un lugar donde están las sirenas. Supuestamente las sirenas eran las mujeres que cantaban del amor y la vida.
Entonces nadie se podía resistir al canto de las sirenas. Entonces en ese contexto es que se crea la idea de la existencia de las sirenas dentro de la mitología y dentro de la historia que Homero cuenta, que es una tragedia. Y entonces allí, como Ulises es tan listo, puede salvarse, digamos, del poder de las sirenas que cantan en amor en la vida, de la seducción de las sirenas. Pero bueno, es la historia que cuenta Homero en el libro de la Odisea. El amigo me acaba de entrar con una pregunta. Sí. Está, me parece, en Génesis, donde dice que dice yo incliné la tierra para que se pudiese mantener. ¿Está en Génesis esto? En Job. En Job. Le dice, ¿estabas tú cuando yo incliné la tierra? Sí. Es el eje de inclinación de la tierra. Habla él de que él inclinó el planeta para que pudiese haber vida en el planeta. Sí, realmente es dentro del contexto de un diálogo que sostiene él con Job y sus amigos, y allí en ese contexto se está justificando Job y él está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo, cuando tracé el círculo en la tierra, cuando hice los abismos, cuando puse fundamento al mar y límites a los océanos? Muy curioso ese texto tan viejo que habla de la inclinación de la tierra. Sí, La claro, inclinación no es algo tan antiguo, no es algo antiguo. Y la inclinación se mueve todo el tiempo y habla ahí. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo incliné la tierra? Que en aquella época se puede pensar que el libro de Job, como es un libro de un patriarca, se ubica sobre los años de Abraham casi, porque eran en la época de los patriarcas. Bueno, entre Abraham y Moisés era la época de los patriarcas. Se ubica allí en ese tiempo. Se piensa que Job puede vivir en ese tiempo, pero hablamos de 1600 antes de Jesucristo. Abraham es del 2000 antes de Cristo, por ahí del 2100 antes de Cristo. En toda esa época ni siquiera existían las teorías que explicaban que la Tierra era redonda, ¿no? Las teorías inclusive acerca de la Tierra, de que es plano, de que es redonda, surgirán con los griegos 5000 años antes de Jesucristo, y estamos en el 1600, del 500 antes de Cristo, empiezan a pensar en que la Tierra es redonda, es plana. Y luego estamos hablando del 1600, 1700 antes de Cristo, con lo cual sí declara la Biblia muchos años, mucho antes, la Biblia ya declara que la Tierra es redonda. Cuando 1000 años después el hombre iba a pensar que era plana. O sea que bueno, sí que la Biblia declara muchas cosas que nosotros por la Biblia no desconocemos. El hombre, si ahora se mata la cabeza, pues hemos encontrado un dinosaurio, sí, normal, pues existen, no pasa nada. La Biblia, o sea, dice que Dios los creó. Si el hombre los encuentra ahora, o encuentra un orangután, o encuentra un mono, pues no pasa nada. Yo personalmente la pregunta de los dinosaurios me la hice muchos años con la Biblia. No encontré una respuesta exacta, la más cercana fue cuando dice que creó las criaturas del mar. Sí. Los grandes reptiles, dice, los grandes reptiles y las criaturas del mar, sí. Ahí pueden estar los dinosaurios. Ahí perfectamente, sí. La Biblia declara que ha creado grandes criaturas, seres vivientes, que estaban en el agua, y otros que vivían sobre la superficie, y los que volaban. O sea que no lo descartaría para nada. Son artimañas, digamos, que vende la ciencia para alimentar la teoría científica, pero realmente a nosotros no es una cosa que nos llame la atención que existan los dinosaurios. Ahora, las películas que cuentan que son de la era mesozoica, en la era mesozoica habían dos periodos, uno el Jurásico y otro el Triásico, y en el Triásico y en el Jurásico empezaron a surgir esos grandes dinosaurios. Luego se extinguirán. Entonces el dilema es: ¿por qué se extinguen los dinosaurios? Y parece ser que fue por causa de las glaciaciones. Si los dinosaurios eran animales que no soportaban temperaturas muy bajas, y hubo un momento dado en la Tierra, hubo un momento de congelación que hizo que todos esos animales se extinguieran, y por eso no están ahora. No es tampoco, ahora vemos nosotros todos los días se están extinguiendo especies. Es normal. Es el eje de inclinación mismo, es que es muy importante eso porque la Tierra se mueve constantemente, el eje de inclinación se mueve, hace que las mareas cambien, que los polos cambien de lugar.
El mamut que encontraron en el Polo Norte, que estaba congelado, completamente conservado, lo estudiaron mucho ese mamut. Descubrieron que la vegetación que el mamut tenía dentro, en el intestino, era vegetación tropical. ¿Cómo iba a haber vegetación tropical en el Polo Norte? Nunca pudo haber vegetación tropical ahí. Y la única explicación científica es que ese mamut no vivía en el Polo Norte, sino vivía en el trópico. ¿Cómo el trópico quedó en el norte? Por el eje de inclinación que se movió. Por eso le he preguntado eso, porque es muy científicamente el eje de inclinación es algo muy crucial, que no se habla, pero es algo muy crucial. Y está ahí cuando hablan de Job. Bien, hermanos, entonces vamos a dar gracias a Dios y a pedirle a Él que nos muestre siempre su palabra y que nos dé discernimiento para comprender las escrituras. Yo creo que es un tema que es importante que podamos nosotros poder tener los argumentos para defender la palabra. Si el hombre utiliza argumentos de mentira para defender la mentira, ¿por qué no utilizar argumentos de verdad para defender la verdad? Así que es muy importante. Vamos, hermanos, a estar en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude siempre a poder nosotros tener presente que ha sido Él quien ha creado todo lo que tenemos, dependemos de Él y vivimos por Él, en Él y para Él. Amén. Y a Él debemos todo. Y Él ha sido el creador de todo cuanto vemos. Porque Él es el único Dios y Salvador. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesús. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias, soberanamente. Gracias, Santo. Oh Dios, te alabamos, Jesús, te glorificamos, Cristo. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa que nos puede comprender. Oh Dios, Que nos hemos dado cuenta de que el hombre puede descubrir algo que tú ya tenías creado, Señor. Nos hemos dado cuenta, Señor Jesucristo, de que tú eres un Dios que toma control de todas las cosas. Dios, no hay otro Jesús. Tú eres Dios creador, Dios todopoderoso, Dios lleno de poder y amor. Para poder predicar y comprender. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le damos la bienvenida a Federico, ¿es? Sí. Bienvenido, ¿cuánto le dan la bienvenida? Amén. Y a su amiga, ¿cómo se llama? Alexandra, bienvenida. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Amén. Para nosotros es una honra tenerles aquí en casa. Siéntanse en su casa, porque aquí ustedes tienen no solamente la bendición de Dios, sino que tienen este grupo de personas que, aunque no les conozcan, ya han estado orando por ustedes. Así que les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Amén, claro que sí. Vamos a regalarles una oración. De esta manera